Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos todos. Sabéis que continuamos hoy, cerramos la primera parte de este ciclo que hemos titulado Filosofía Maldita para atacar el presente y que tendrá una continuación pues ya a inicios del próximo año con nuevos autores que, bueno, si no habéis estado viniendo estos días, os explico muy brevemente cuál es el propósito del seminario y después lo marcamos un poquito más en general con los otros seminarios que vamos a ir realizando. Filosofía Maldita y para atacar el presente, lo que hemos intentado hacer durante estas sesiones es rescatar autores. Comenzamos con Spinoza y Nietzsche, que pensamos que han tenido a lo largo pues, de la historia, han sabido establecer líneas de fuga sobre el pensamiento hegemónico y que al rescatar esas líneas de fuga nos podían servir para interpretar el presente, sobre todo el presente que estamos viviendo hoy día, a raíz más que nada del 15M, el 15 de mayo del 2011, y son herramientas que como hemos podido ver en los diferentes debates que han surgido durante las sesiones, efectivamente nos han dado una nueva visión para darnos cuenta de que no estamos solas, no estamos solos, de que siempre ha habido pensadores, activistas, luchadores sociales que han sabido establecer esos mecanismos de fuga y que hoy día nos ofrecen una manera de comunicarnos con ellos muy válida en esta nueva realidad social y en esta explosión subjetiva que estamos viviendo todos y todas en carne propia, ¿no? Este seminario, como digo, es el primer acercamiento a una serie de filósofos. El próximo van a ser filósofos y filósofas. Y por eso vamos a pasar después una lista para la gente que no haya apuntado todavía su correo electrónico que lo haga, para que se pueda mantener informado de cuándo van a tener lugar no solo esa segunda parte, sino otros seminarios que están ya previstos y que de todas formas se pueden ir siguiendo a través del Facebook de la Libre tal cual, o de la Invisible, y en la página web donde vamos colgando todos, que es ulexmálaga.org, que es la página web del área de formación e investigación de la Casa Invisible y a la que invitamos a todas las personas que quieran pues estar colaborando en este área o en cualquier otra área de las que forman la Casa Invisible. Tenéis ahí por ahí hay un esquema de las áreas que están formando ahora la Casa Invisible y que se quieran añadir sumar a este proyecto. Y pues bienvenidas, bienvenidos con todas las ganas del mundo. Sabéis que la Casa desde enero del año pasado pues venció un convenio que tenía firmado con el ayuntamiento, en virtud del cual, si la Invisible cumplía una serie de requisitos, debería haber firmado en enero de este año la adjudicación inmediata del uso del edificio. No ha sido así. El ayuntamiento ha hecho mutis por el foro y lo único que nos queda ante esa nueva situación y ante pues, una dejadez de funciones de las administraciones públicas, como viene siendo habitual, es que continuemos con nuestra actividad y demostrando que sí se puede y que la ciudadanía organizada no necesita permiso, ¿no? para hacer lo que creemos que se tiene que hacer, que es ni más ni menos que crear riqueza social. Y dentro de eso, pues hoy nos toca uno de esos pensadores, que no es otro que Slavoj Žižek, de la mano de Luis, que lo conoce bien el autor porque actualmente, a través de su tesis doctoral que prepara en la UNED, pues está preparando precisamente esa tesis sobre la ideología en Žižek y en Althusser, además de ser secretario de formación del PC. O sea, que estamos hablando de alguien, que es lo que nos interesa aquí, todos los ponentes que hemos traído, que no se limita al estudio, que no se limita al mundo de las ideas, sino que esas ideas las aplica luego en su práctica cotidiana, sociopolítica, que es al fin y al cabo lo que intentamos siempre hacer en la Casa Invisible. Así que, sin más, sabéis que bueno, pues no nos financiamos de ninguna manera. Si alguien quiere colaborar para que podamos seguir trayendo ponentes de fuera en cursos posteriores, hemos dejado una caja por si alguien quiere dejar ahí un donativo, pues bienvenido sea igualmente. Y bueno, sin más os dejo con Luis y voy a pasar, como decía, hay ya gente que se ha ido apuntando a lo largo de estas sesiones. Si alguien quiere apuntar su email, pues lo apuntamos porque así vamos ya con la lista. Y luego estamos grabando los audios, que los vamos a colgar también en la página web, en la ulexmálaga.org. El problema con los audios es que, como han suscitado todas las intervenciones, muchos debates y no disponíamos de micrófono, va a ser problemático porque los debates, que han sido muy interesantes, no van a quedar bien registrados. Pero bueno, en cualquier caso, las ponencias sí se podrán escuchar sin mayores problemas. Así que ya os dejo con vale. Paso esto y Pues gracias. En 1870, Marx escribió una carta a Engels en la que decía: 1870, las revoluciones en Europa parece que van a estallar de un momento a otro, y Marx decía a Engels: estos obreros no pueden esperar un par de años a que yo termine de escribir El Capital. Entonces, esta es la idea de que el pensamiento teórico, estudiar filosofía o lo que sea, no es estrictamente algo
sea, no es estrictamente la acción, es algún tipo de paréntesis para la acción. Esa es una idea interesante porque en un momento en el cual no hacemos más que hablar de que si la crisis, de que si la economía, que si tal, pues mira, pararse a hablar de filosofía o pararse a hablar de cosas más teóricas, pues aparte de que nos puede salvar de la deshumanización absoluta, pues también es un paréntesis que hay que darse, ¿no? Para prepararse para posteriormente hacer cosas. Pero por otro lado, es verdad que la filosofía sí que tiene una gran importancia. Y por eso me parece que es muy importante este tipo de ciclos y de actos. En el sentido de que, al fin y al cabo, no es otra cosa que plantear que hay que producir ideas verdaderas y esas ideas verdaderas deben ser una palanca para la acción. Es una cosa que... Había una cita de Gramsci que me gusta, ¿no? Que decía: no se concibe una voluntad que no sea concreta, que no tenga un objetivo concreto. Pero este objetivo no puede ser un hecho aislado o un conjunto de hechos. Tiene que ser... O sea, ese objetivo solo puede ser una idea o un principio moral. Así que, a lo mejor, la filosofía nos permite producir ese tipo de ideas que, como diría Spinoza, pues aumenten nuestra potencia de obrar. Y a continuación voy a empezar hablando de Freud. Ahora ya nuestra potencia de obrar va a dar un bajonazo, pero voy a intentar explicar la segunda tópica freudiana. Eso supongo que nos suena a todos. Freud habla de la distinción entre el ello, el yo y el superyo. El ello para Freud es el lugar del principio del placer. Es el lugar de un afán ciego de satisfacción pulsional. El yo, como más o menos sabréis, es el lugar del principio de realidad. El yo es lo que regula, lo que armoniza esas exigencias del ello con las imposiciones del mundo real. El yo negocia. El yo dice, bueno, si seguimos todos nuestros impulsos, no van a pasar cosas malas, vamos a acabar en la cárcel, o vamos a pillar el SIDA, o nos puede pasar cualquier cosa. El superyo, como dicen los libros de texto y como se nos dice siempre, sería pues la instancia crítica, moral, que censura al sujeto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Freud la define en realidad como una interiorización de la ley paterna y como un residuo del complejo de Edipo. Voy a explicar más o menos por encima del Edipo. El Edipo consiste básicamente que el padre prohíbe al hijo el acceso a la madre como objeto de deseo. Ese es un rollo de psicoanálisis freudiano clásico que más o menos a todos nos suena. Lo interesante es entender que esa prohibición de un objeto de deseo se convierte al mismo tiempo en una promesa de otros tipos de goce. Es decir, tú no puedes tener a tu madre, tú puedes tener otros tipos de... puedes tener lo mismo que yo tengo con tu madre, lo puedes tener con otras mujeres. Puedes abrirte al mundo. Por eso es tan importante, ¿no? Porque en vez de encallarte en tu rollo edípico, tú puedes salir afuera y vivir en el mundo real, ¿no? Donde salir y tal, conocer gente. Esta fórmula del Edipo, bueno, Freud lo piensa dentro de una sociedad patriarcal y puede ser una fórmula que nos puede sonar un poco así anticuada, es interesante porque básicamente lo que está diciendo es que el pasaje por el Edipo es la interiorización de una ley, de una norma. ¿Qué norma? La norma que regula las relaciones entre generaciones dentro de una sociedad. Es decir, la ley paterna es la codificación de las relaciones de parentesco, de lo que Claude Lévi-Strauss llama las estructuras elementales del parentesco, en un libro que es muy interesante y en el cual este tío Lévi-Strauss hace una gran labor de etnología práctica, también de antropología teórica, en la cual se dedica a estudiar distintas culturas y tal, llamémoslas primitivas, en las cuales, pues bueno, las relaciones matrimoniales permitidas y las prohibidas pues tienen todo tipo de variaciones bizarras, ¿no? Que si no puede haber relación entre primos hermanos, no puede haber relación entre primos y primos, entre tíos y sobrinos, bueno, toda clase de historia. Pero lo que Lévi-Strauss considera de ahí que hay que sacar es que todas esas particularizaciones son concreciones de una ley humana universal, que es la prohibición del incesto. Entonces, básicamente, el pasaje freudiano por el Edipo es simplemente la interiorización de una ley, de una norma. De esa norma que es la prohibición del incesto. Esa es, como dice Lévi-Strauss, la base de la sociabilidad. La prohibición es la base sobre la cual se articula la sociedad. Entonces,
Lo interesante de todo esto es plantear cómo el superyo, que al fin y al cabo es una interiorización de esa ley, sintetiza ambos aspectos. Es decir, es una prohibición de un modo de goce y al mismo tiempo es una prescripción de otros modos de goce, o es un permitir otros modos de goce. Esto está prohibido, pero esto está autorizado. Es decir, al mismo tiempo que prohíbe una cosa, abre la posibilidad de que el sujeto goce en el mundo. Entonces, esto lo explica muy bien Zizek en un... Pues lo he escrito por si alguien no sabe, viene de nuevas. Zizek lo explica en un documental que tiene, que se llama The Perverse Guide to Cinema, la guía de perversos para el cine, que está muy bien y que es muy didáctico y que os lo recomiendo que lo veáis. Esto lo explica en torno a la película Psicosis de Hitchcock. Ahí vemos que la casa de Norman Bates en Psicosis reproduce el esquema de la psique freudiana. Es el sótano, donde es el lugar del ello, de los impulsos reprimidos, oscuros y demás, la planta baja, en la cual Norman es un chico normal, y la primera planta, que es el lugar donde habita la madre muerta. Supongo que habéis visto la peli, porque si no voy a hacer un spoiler total, y os lo merecéis. Pero bueno, en la habitación donde está la madre muerta, ¿no? La cual él suplanta. Hay una escena muy interesante en la cual Norman, cuando ya está volviéndose loco, hacia la tercera... Bueno, ya estaba loco, pero cuando ya degenera totalmente en la crisis, coge el cuerpo de la madre muerta y lo lleva al sótano, que es donde luego ya la mujer esta lo encuentra y es la famosa escena, ¿no? Entonces, lo interesante es que ahí vemos cómo Norman, dentro de su mente, mueve al superyo hacia el sótano, hacia el lugar del ello. Es otra manera de ver cómo se solapa, cómo el superyo y el ello están íntimamente conectados. Mientras Norman carga con el cuerpo de la madre, él imita la voz de la madre que al principio le hace críticas morales. ¿Por qué me haces esto? No sé qué, esta es mi habitación. Y luego le empieza a insultar y le empieza a putear. Es decir, ese es el reverso obsceno del superyo. Entonces, ¿qué es lo que quería plantear con todo esto? El superyo, que es el residuo de ese padre que lo tenía todo, es al fin y al cabo la ley paterna, es una instancia que prohíbe a la vez que prescribe algo. Es una instancia contradictoria. Prohibición de goce y prescripción lo que generan es, al fin y al cabo, la culpa del sujeto, la culpabilidad del sujeto que le hace reincidir y caer una vez más en lo que es el circuito cerrado del poder. El circuito cerrado del poder es culpa, es ley, crimen que no puedes evitar como mínimo fantasear con el crimen, y eso te genera una culpa que te vuelve a atar a la ley. Ahora, vamos a conectar con temas más políticos. En mayo del 68, como no sé si sabéis, Lacan se enfrentó a los estudiantes y les dijo: en realidad vosotros, como revolucionarios, sois unos histéricos, que lo único que hacéis es buscar un nuevo amo, y lo vais a tener. Eso es lo que le dijo Lacan. Esa frase, que puede sonar una frase reaccionaria y burguesa, en realidad está diciendo una cosa muy interesante. En realidad, eso es lo que pasó después de mayo del 68, eso es lo que pasó después de los años 60. Hemos tenido un nuevo amo. Después de ese impulso liberador en las facetas de vida cotidiana, que ha sido muy, muy provechoso, que la verdad nos ha emancipado de una serie de restricciones, de normas conservadoras tradicionales, lo que ha salido en Occidente han sido una especie de hedonismo liberal tolerante, que el problema es que se encuentra gobernado por un imperativo superyoico de gozar. Entonces, en las sociedades actuales no solo se nos permite gozar, sino que se nos obliga a hacerlo. Se nos impone que tengamos una vida sana. Si no lo hacemos, si no vamos al gimnasio, nos sentimos mal. Que tengamos una salud espiritual. Para eso todas las religiones y todas las pseudo-religiones así de libros de autoayuda vienen muy bien. Que tengamos una sexualidad emancipada. Bueno, los japoneses, por ejemplo, siempre están con rollos... Parece que están muy emancipados y no follan, ¿no? Es lo mismo. Pero, bueno. Y todo esto sucede también
paralelamente a una nueva forma de capitalismo que surge a partir de esta época, que es lo que llamamos el capitalismo postfordista. Todo el mundo trabaja en redes, la organización jerárquica de la producción que existía ha desaparecido, y pim pam. Y incluso el socialismo se consideraba que era anticuado, que era jerárquico y que por esa razón no servía. Era administrativo y lo único y lo bueno, lo que era realmente revolucionario, era el nuevo capitalismo digital, postfordista, postmoderno. El problema es que, lo estamos viendo perfectamente, este tipo de nueva sociedad supuestamente hedonista en Occidente, claro, repito, es el caldo de cultivo para nuevas figuras autoritarias. Las nuevas figuras autoritarias no se presentan como instancias represivas, sino que en realidad, al mismo tiempo que nos reprimen, nos ofrecen algún tipo de acceso a un goce. Es lo que pasa evidentemente con Berlusconi, que tenía ganas de hablar de él y que ahora que ha vuelto me viene de puta madre. Porque no sé si os acordáis de todo el escándalo de las prostitutas y demás. Hay un vídeo que a mí me gusta mucho, yo lo metí en la tesis enseguida porque está muy guay, que bueno, como ejemplo, la misma noche en la que Obama está siendo elegido presidente de los Estados Unidos, a este tío le sacan una grabación en la cual él está con una prostituta, dice, bueno, sí, tú te pegas una duchita y tal, si terminas antes, espérame en la cama de Putin, porque van a follar sobre la cama de Putin. Y de fondo suena un disco que es un hit que, por lo visto, es muy popular en los ambientes de la camorra de Nápoles, que se llama Putas Putas, Zócole Zócole. O sea, la escena es brutal, la noticia está por ahí, yo es que la guardé. Y en realidad ese es el modelo de una de las nuevas figuras autoritarias que se dan ahora. Es un líder que nos está diciendo que todo vale, que todo es posible, que podemos hacer lo que nos dé la gana. Las últimas declaraciones, la prima de riesgo es un engaño, es una estafa, no debemos darle importancia. Pasemos. Es alguien que nos está diciendo, básicamente, que bajo su mando podemos volver a esas viejas orgías de corrupción política y económica que tan bien nos había funcionado. Y al mismo tiempo, del mismo modo que Hitler en los años 30, lo que está diciendo a la gente es que todo vale, que todo es posible, que vamos a conseguirlo. Y bueno, las nuevas figuras autoritarias lo que hacen es decirnos eso, ¿no? Que bajo su mando podemos conseguir disfrutar sin esas pequeñas decadentes restricciones pequeño-burguesas que se le imponen a la gente normal. Esa es la primera figura autoritaria que quería hablar. La segunda es de los Balcanes. Voy a leer un rollo, pero no soy muy pesado. Es una nota de Slavenka Drakulic, que es una ensayista eslovena, que habla sobre Karadzic, que fue detenido hace unos años. Ella lee esto, que a mí me parece bestial. Dice, todos estos años, cada vez que pensaba en Radovan Karadzic, un criminal de guerra serbio, no podía quitarme una imagen de la cabeza. Pertenece a un documental rodado durante el sitio de Sarajevo. Estamos en Pale, una colina sobre Sarajevo, desde la que el ejército de la República Serbia bombardeaba la ciudad. Karadzic llega con un invitado, el poeta ruso Eduard Limonov. Eduard Limonov es conocido por su compromiso político con un partido fascista ruso. Son los Nazbol estos que no sé si habéis visto, tienen una bandera roja, un circulito blanco y en vez de una esvástica hay una hoz y un martillo dibujado en negro. Una hoz y un martillo dibujado en negro como si fuera la esvástica. Es un rollo totalmente nacionalista, panruso y tal. La Sarajevo sitiada se extiende a sus pies, en el valle, y se puede ver con claridad cada edificio, cada calle, cada árbol. Una posición ideal para disparar, podría decirse. Vestido con un abrigo negro, con un echarpe sobre el cuello porque es invierno, Karadzic ofrece a su invitado y colega poeta, cortésmente y con una sonrisa, un regalo especial digno de un rey. De alguien que manda sobre la vida y la muerte. Ofrece a Limonov que intente disparar con una ametralladora dirigida contra la ciudad, porque sí, como diversión. Prueba, le dice con chulería, como si estuviera retándole. Como en las películas, cuando un rey ofrece su arma a su invitado para que dispare contra los animales salvajes. Salvo que en una ciudad sitiada viven personas, no animales. Limonov acepta el reto, se arrodilla detrás de una ametralladora y dispara. Todo el mundo está encantado. Este hombre es uno de ellos, exactamente como ellos. A pesar de ser poeta, no es un blandengue.
como su propio poeta serbio, ha demostrado que es un hombre de verdad. El poeta serbio es Karadzic también, porque no sé si os acordáis que cuando lo detuvieron salieron unos versos suyos que tenía que eran totalmente poéticos, nacionalistas y tal. De hecho, Zizek escribe un ensayo, ¿no?, en que comenta eso, ¿no?, que él habla del complejo poético-militar, ¿no?, de que fueron los poetas serbios los que sembraron las semillas del nacionalismo porque, bueno, se dedicaron a eso, ¿no?, a sembrar el odio. Que por esa razón Platón tenía cierta parte de razón cuando decía que los poetas había que echarlos de la ciudad. Entonces, ha demostrado que es un hombre de verdad, como si en los Balcanes ser poeta o ser psiquiatra o ser intelectual no contase para nada. Después los dos beben una bebida y tal con los soldados y comen cerdo asado y tal. Lo que hace es este tipo de líder contemporáneo posfascista es situarse en el lugar de esa obscena llamada del superego. Lo que hace es afirmar que la suspensión de las prohibiciones morales y de este modo destroza ese cliché que solemos tener, ese cliché liberal, de que la identificación nacionalista o étnica es al fin y al cabo una manera de enfrentar, de afianzar los valores frente a una sociedad multicultural, permisiva y secular. En realidad lo que dice Zizek es que estas herramientas son una sobredefensa contra el hecho de que nuestras sociedades permisivas no lo son tanto, de que nuestra permisividad, de que nuestra posibilidad de acceder de hacer lo que queramos, en realidad está saturada de reglas y de imposiciones. Frente a eso, frente a esas regulaciones de la sociedad hedonista liberal, pues este tipo de personajes lo que hacen es ofrecernos la posibilidad de disfrutar, la posibilidad de realmente reafirmarnos, de todo vale. Por eso, frente a la idea liberal tradicional de que las causas, de que una gran causa nos sirve de excusa para los mayores crímenes, en este caso lo que vemos es todo lo contrario. Aquí no hay ningún tipo de causa, aquí no hay ningún tipo de gran principio que justifique la matanza. En realidad lo que hay es un simple mandato superyoico vacío de disfrutar, de gozar. Entonces, ¿cuál es entonces la alternativa que podemos plantear a este problema? Pues, según Zizek, el psicoanálisis lacaniano es una alternativa, nos permite pensar esto y nos permite entender este mandato de gozar, la ansiedad generalizada en la cual vivimos debido a las imposiciones y a los supuestos ofrecimientos que nos dan nuestras sociedades liberales, aparentemente permisivas. Normalmente una de las críticas conservadoras al psicoanálisis más habituales nos dice que hoy los niños precisamente carecen de prohibiciones, que por eso tenemos que imponerles normas, que claro, como pueden hacer cualquier cosa y como no se les mantiene a raya, pues acaban frustrándose, acaban cayendo en frustraciones que les obligan a cometer exceso tras exceso. Pero el problema es que, como hemos dicho antes, nada es más represivo y autoritario que el imperativo hedonista. No sé si habéis visto El sentido de la vida de los Monty Python. Vale, la escena del profesor, la escena en la que el típico profesor inglés súper flemático da una clase a un grupo de alumnos, pero la clase no es una clase teórica, es una clase sobre sexualidad, en la cual les explica, bueno, ¿cómo produciríais una excitación en una mujer? Bueno, tal, lamerle el pezón, no sé qué, tal y que cual, y acaba incluso haciendo un ejercicio práctico con su señora esposa copulando, mientras los alumnos están totalmente distraídos, mientras es como una clase aburrida y pasan, ¿no? Miran por la ventana, etcétera, etcétera. Lo que vemos en ese caso es bien planteado, con el sentido del humor de los Monty Python, es que la sexualidad o los imperativos de disfrute, cuando se convierten en una exigencia, generan una impotencia en el espectador. El oyente se convierte en este caso sexualmente impotente, porque como me están obligando a esto, no me mola, no me excita.
Y por esa razón el planteamiento político que hace el psicoanálisis lacaniano es el de ver si podemos salir de este circuito del poder. Es decir, si vamos a permanecer en un orden jerarquizado en el cual todo se reproduce por medio del eterno retorno de la culpa, o si podemos acaso vislumbrar un orden alternativo que nos permita escapar este circuito y que efectivamente nos haga posible liberar el deseo y el goce de las constricciones que se nos dan de facto. Por los dos lados. Por el lado conservador fundamentalista, que está en buena parte de países del mundo, tanto como por el lado permisivo liberal multiculturalista, que se nos plantea como una alternativa liberadora, y no lo es. Ahora, esto es lo que nos dice quizás el psicoanálisis lacaniano, según Zizek. Pero, ¿cuál es la alternativa política que tenemos? Es decir, ¿cómo podemos liberarnos políticamente de esta espiral autodestructiva del poder? Pues, fundamentalmente hay dos respuestas: estudiar y soñar. Hay un chiste de la Europa del Este que cuenta Zizek, que están Marx, están Engels y está Lenin, ¿no? Entonces, les preguntan a los tres: ¿tú qué prefieres tener, una mujer o un amante? Marx, que es así como más conservador y más patriarcal y más tradicional, diría: no, hombre, yo quiero una esposa con la que volver a mi casa y tal. Engels, que es más vividor pues, y más libre pensador y tal, pues él diría: no, yo prefiero un amante, ya sabes, este rollo del amor libre y todo esto. Lenin, en cambio, dice: yo prefiero elegir las dos. ¿Por qué? Porque así a mi mujer mi mujer va a pensar que yo estoy con mi amante, yo voy a pensar, mi amante va a pensar que estoy con mi mujer, y mientras tanto me voy a dedicar a estudiar. Porque ya sabéis, todo este rollo de la propaganda soviética y tal, de que esas frases de Lenin diciéndole a los obreros que estudien, que se instruyan, que aprendan, un rollo así en plan Alberto Garzón. Pues esa es la primera alternativa, hay que estudiar. La segunda es soñar. Hay una cita de Lenin que yo no sé si es de Lenin porque no la he encontrado como él, a lo mejor es apócrifa, pero bueno, si no es verdadera está bien encontrada, que dice: es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. Ahí es donde encontramos una dimensión de verdad, que es fundamentalmente la idea de las políticas marxistas o leninistas y tal, la idea de que la política se basa en una verdad, en un conocimiento de una verdad objetiva. Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Es un rollo totalmente... Pero aquí en realidad es donde vemos cuál es la diferencia entre Stalin y Lenin. Porque si Stalin nos está diciendo... O sea, si el stalinismo es fundamentalmente la idea de que tu acción individual está al resguardo de las leyes de la historia o de los grandes libros sagrados, lo que Lenin dice al contrario es que no, todo es posible. Todos esos textos, ¿no? Esos textos de 1917 en los que Lenin dice: ahora puede pasar cualquier cosa, si no hacemos la revolución ahora nos van a matar, y cuando se pelea con la Segunda Internacional, todo es esto, es como todo es posible, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, por tanto, organicémonos y hagámoslo aquí y ahora. Persigamos implacablemente nuestra fantasía sin la necesidad de una autorización, sin necesidad de un permiso de alguien. Es lo que tú has dicho antes sobre la casa invisible. En realidad, es la misma lógica. Y como Freud decía, el sueño es una realización de deseos. Pero, como también diría Lenin, con esa satisfacción de deseos imaginaria, que es el sueño, no basta. Hay que ser fiel a los deseos, hay que mantenernos fielmente, comprometernos con esos deseos. Eso es lo que hace también la filosofía. Por eso decía que hay que hacer filosofía, porque hay que buscar esa verdad, esas ideas respecto de las cuales comprometernos. Hay que ser consecuentes con nuestros deseos y realizarlos en el mundo real, en vez de negociar satisfacciones inmediatas. Por eso, esta es la enseñanza que yo creo que se saca de todo esto, que frente al amo posmoderno, el amo posfascista, que nos está diciendo que nos lo ofrece todo, que podemos hacer cualquier cosa, pero a cambio, estructuralmente todo va a seguir igual. Todos sabemos que si los italianos votan a Berlusconi, van a conseguir solo la corrupción, van a conseguir las velinas, van a conseguir a lo mejor
un rollo televisivo, pero estructuralmente el capitalismo italiano va a ser el mismo. Frente a eso está la alternativa de estudiar, perseguir nuestros deseos y comprometernos para cambiar esas estructuras reales. Así que entre esas dos opciones, entre las que supongo que nos encontramos. Y para eso, pues, estudiar y soñar. Y nada más. Termino. Termino cortito para que conversemos, porque yo tampoco quería meter mucha información ni meterme cosas muy teóricas, muy abstrusas, porque no sabía o sea, prefiero que dejar claro unas pocas cosas y luego ya debatimos, si queréis. Venga. Hablando de dejar claro, yo mismo que he seguido, cuando has hablado del círculo del poder, no es más que una responsabilidad, no es más de que me he perdido. El círculo del poder, que has pasado varias veces, pero yo no acabo de ver eso. Porque en realidad, como sujetos que estamos en sociedad, somos sujetos culpabilizados. Esa es la idea. En realidad, desde el momento en que respondemos a un deber como personas que han nacido dentro de una sociedad, desde el momento en el que nuestros padres nos han dado un nombre, nos han dado unas expectativas, al fin y al cabo, desde el momento en que vivimos en un mundo, nos sentimos culpables por no estar en ese mundo. Y eso es inevitable. Es decir, toda ley va conectada a la sensación de estar transgrediéndola, al menos potencialmente. Y bueno, otro detalle también es el hecho de que crudamente la propia ley te obligue, te imponga la transgresión, pero que ese es otro tema, ¿no? Es el caso de lo que estaba diciendo del amo fascista, es eso. Es yo soy la ley y al mismo tiempo soy la ruptura con la ley. Y en el momento en que tú conmigo rompas la ley, vas a estar más dentro de la ley que nunca. O sea que al final la culpa es lo que nos hace cumplir las normas. Es un rollo un poco judeocristiano. Judith Butler lo desarrolla mucho, porque Judith Butler es muy semítica. Me choca un poco porque yo tenía la idea de que estos tiempos modernos de ateísmo, de ruptura con la religión, etc., cada vez teníamos menos ese sentimiento de culpa, del pecado original, de Adán y Eva con el pecado y nosotros lo arrastramos, sino la pena, lo que hicieron nuestros padres. Yo estoy harto de oír hablar gente decir que debería ir al gimnasio. Pero, exacto. Que no sé yo... Debería buscar trabajo. Claro, o sea, debería buscar trabajo. ¿Por qué? Bueno, sí, para vivir, pero claro, ese es un gran ejemplo. El caso de los parados o de los trabajadores que se sienten mal por lo que les está pasando, cuando la culpa es del sistema. Pues sí. Lo que cambia realmente es la performance religiosa, pero en una religión del neoliberalismo, en una religión de ese nuevo ateísmo, que te dice culto al cuerpo, culto a no sé cuánto, y tienes que ser como Berlusconi. Berlusconi es el modelo. Uno de los perfectos del nuevo Dios. De lo que los italianos quieren ser. De lo que los italianos quieren ser, porque tú le preguntas a un italiano, oye, ¿y quién votó a Berlusconi? Y dice, yo no, pero sale con una mayoría de casi el 70%. Algo hay detrás. Entonces es muy castrante, porque al final quieres ser millonario. Claro. No, es muy castrante porque al final esa moral judeocristiana, más cristiana que judía, más cristiana que semita, porque el semita cumple las normas compulsivamente, afortunadamente, el cristiano se ve en esa lógica de la retórica, es la que ha heredado la ilustración y la modernidad. Y nunca se quitaron ese halo porque desde Hegel, Lessing o cualquiera de los teóricos ilustrados eran cristianos que se borraban en lo que eran de cristianos para mostrarlo así. Pero la integridad, el esquema de la articulación no cambió. Lo que ahí Lacan y Freud advierten muy bien, ¿no? ha cambiado de decorado, Ha cambiado la puesta en escena. El tema es que en realidad tampoco las dos alternativas son malas, ¿no? Es decir, la opción, tenemos por un lado que si la supuesta liberalidad, que no es tal, y por otro lado están los fundamentalistas que están pidiendo más reglas. O sea, ninguna de las dos opciones es buena. La única opción es algún tipo de moral autónoma que podamos organizar colectivamente, pero que está por hacer, vamos. Tengo otra pregunta, si nadie más la tiene, si ya he hecho una. Mi pregunta es relativa al libro postmoderno que has mencionado. ¿Te importaría hacer un contraste entre un libro de los tiempos antiguos
y ver, marcar la diferencia y por qué el líder postmoderno es distinto, porque no veo tanta diferencia. Ya, en realidad, hombre, no es tan fácil ni tan tajante las distinciones, pero en realidad supongo que la idea va por dos maneras, ¿no? El líder tradicional es el líder conservador que te impone, te dice esto no lo hagas, es la sociedad victoriana, es esto no lo hagas, y luego tú lo transgredes y bueno, vale, vas tirando. Pero el líder actual no te dice no hagas esto, te dice hazlo, te dice tienes que pasar por aquí, te invita a disparar o te invita a la transgresión. También es verdad que la conexión transgresión-no transgresión era totalmente estructural en el modelo victoriano, ¿no? La sociedad burguesa tradicional se basa en el matrimonio y la casa de putas, ¿sabes? Quiero decir, es lo mismo, pero en este caso lo obligado es... Estoy pensando en grandes líderes de la historia, como igual César que hizo el Rubicón y que se pasa por el foro al final lo romano, o un Napoleón que se autocorona. Sí, César tiene algo así fascistoide, que César tiene algo fascistoide que siempre ha molado. Por eso digo que veo a muchos líderes haciendo lo que les ha dado la gana, convirtiendo a los suyos, que precisamente por eso son los líderes. No, pero no hay una transgresión, o sea, César no te invita a la transgresión, César dice, estás conmigo o la guerra. No te invita a ninguna transgresión. Lo que hay hubiera sido que César dice, venga, vamos a convertir el Senado en una casa de putas, ¿no? Por otra parte lo podía ser, pero... Por otra parte lo era. El problema es que un Berlusconi te dice, tú para ser como yo, que mira, soy un hombre que ha vencido a la edad, que ha vencido a la moral, que lo he vencido a todo, tienes que ser como yo, corrupto, putero, cocainómano, y encima después a lo mejor voy hasta el Vaticano a rezar 3 Ave María porque soy la hostia, ¿no? Entonces sacas todas las normas sociales que haya, pisotea quien tengas que pisotear. Eso es la diferencia con Napoleón. Napoleón te da un código, que es el que tenemos actualmente civil, para que lo cumplas. Y si no lo cumples, vas a la cárcel. Nada, Berlusconi te dice, bueno, si me imitas, a lo mejor, pues mira, hasta te lo pasas bien, ¿no? Hasta lo ves más libre, ¿no? Yo creo que ahí lo ha explicado muy bien cuando ha dicho lo de la diferencia lo del super yo, ¿no? Que estos son el super yo y el ello, y esta gente son ellos puros que quieren, pero que a la vez están esclavizando. Una mezcla extraña, usan una especie de trampa para traerte a su red, y ya una vez que estás dentro ya te cogen como un esclavo. La solución entonces es estudiar y soñar, pero por ese orden. Porque cuanto más estudies, más normas... Soñar con criterio. O sea que a veces soñamos mierdas. Con criterio con tu criterio, con criterio de otros que han escrito antes. No, soñar quiero decir racionalmente, razonadamente. ¿Razonando como otros autores que razonaron antes que tú? No, hombre, estudiar quiere decir teoría y experimentación, o sea que comprobar tus fuentes. Pero estudiar, pues, eso es gesto de estudiar, de poner los codos... Claro, ten en cuenta que el rollo Lenin era tenéis que leer a Marx, tenéis que leer a Engels, tenéis que leer a Marx otra vez. Se entiende por eso, y eso es un poco ver qué dicen otros autores anteriores y normativas anteriores para construir la tuya. Para construir la investigar, estudiar e investigar. Investigar y producir, que es algo que, por ejemplo, en los partidos políticos no se hace mucho. Al mismo tiempo. Es que es eso, o sea, quiero decir, te abres posibilidades. Es que si sueñas sin tener ni idea, ¿Qué pasaría? Pues que soñarías lo mismo, que soñarías lo que hay. ¿Tus ideas son menos válidas que otras anteriores? No, pero es que en realidad el problema es que nuestras ideas son heredadas. Es decir, que nosotros los deseos que tengamos o las cosas que se nos ocurra desear son las cosas que el mundo real nos impregna. Los conocidos, la televisión, internet o lo que sea. Y lo que estudies también. Quiero decir que, claro, pero hay que estudiar porque lo que tú eres es algo que al fin y al cabo te dan de manera natural, que la realidad emana ideología. Tú estás en la ideología y tienes que estudiar para salirte de ella. Aunque en realidad nunca te sales. Pero... Quizás, Luis, que construir un poco la cultura y saber qué es lo que te estás enfrentando todos los días. Eso sea el estudio. Saber de dónde viene cada cosa. Saber de dónde viene cada cosa. Porque si no nos empapamos de una ideología, la repetimos como loritos fanáticos, ¿no? Pero el verdadero ejercicio está en saber ser crítico con lo que se propone. Ya, pero el sistema de estudio, los que proponen
supone es ser un lorito en los exámenes, ¿no? Claro, pero es que hay que enfrentarse a eso. Entonces, habría que buscar otra palabra, porque a mí estudio me suena a estudio de toda la vida, estudiar es repetir como un loro lo que te han dicho. De manera no entra en diálogo y palabras, chico, no quiero hablar. Habría que pensar otra palabra que Bueno, pudiera más lo que queréis decir. Sí, yo en una cosa relativa al superyo que he hablado. Y he puesto el ejemplo de psicosis. Sí, por favor, no se escucha. Que has puesto el ejemplo de psicosis cuando he intentado ilustrar el tema del superyo. Me parece que está muy bien elegido porque en psicosis el superyo no es el amo severo, o sea, en psicosis el superyo es la madre. Y es que ese es el problema. Es que el superyo, bueno, el poder puede tener un carácter femenino. ¿Y por qué? Porque el superyo precisamente protege y cuida al aparato psíquico. Entonces, creo que ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Y después, hay un ensayo que no sé si lo habéis leído que se llama La muchedumbre solitaria, de Lynn Risman. Entonces, ahí propone 3 modelos. Uno es el de, ese ensayo está muy bien, yo creo que es de los mejores ensayos de sociología que leí. Entonces, propone un modelo que es el tipo dirigido por uno mismo, creo que es, ¿no? Que representa al que tiene el amo introyectado, ¿no? El amo tradicional, el tradicional. El superyo severo, masculino y tal, patriarcal, y luego hay el tipo dirigido por los otros, que no tiene esa especie, no tiene ese superyo introyectado, sino que funciona según la opinión tengan los demás de él, y no tanto según que el profesor lo vaya a castigar o no. Entonces, esos son los 2 tipos que analiza, después analiza otro más, que es el tipo dirigido por la tradición, pero bueno, ese digamos que se ha perdido. Y hay algo así como que el superyo podría tener esas 2 cualidades, de ser dirigido por los otros, dependiendo de la opinión que tengan los demás de uno, lo cual, por cierto, la pedagogía utiliza muy frecuentemente para manipular a los alumnos, y luego pues el mandato del director, del profesor. Entonces, yo creo que Deleuze dice algo así como que el poder puede volverse sutil, puede volverse sinuoso, puede tomar un carácter femenino, no solamente masculino y patriarcal. Por ejemplo, una mujer puede venir muy bien para dirigir Europa. Sería un ejemplo. Y luego, para terminar, lo último es que la pregunta es ¿cómo se sale de esta espiral? Dice, bueno, el sueño y el estudio. Yo diría, se sale repitiendo lo mismo, pero no de la misma forma. Uno tiene que repetir para poder salir de... El tartamudo tiene que tartamudear para poder dejar de tartamudear. Entonces es el problema de la repetición de Freud, de la pulsión de muerte. O sea, hay que repetir para poder salir de la misma espiral. Un poco con lo que estabas diciendo tú, o sea, yo creo que el ejemplo que pones es cuando analizas, o sea, en psicosis, ¿no? Y además en español se entra un juego de palabras porque el protagonista es Norman Bates, o sea, que ya el propio nombre en español nos remite a la norma. Entonces el hecho de que mantenga viva la madre es toda una metáfora de cómo no consigue desapegarse y hasta el punto de que ha interiorizado de tal manera, si Lacan, que lo ha mencionado antes, él habla de la voz del padre, el nombre del padre, en este caso es un padre ausente, es la voz, el nombre de la madre, que no es, en términos lacanianos no es otra cosa que la norma. Entonces, lo que le pasa a Norman Bates, de tal manera tan bestia que no consigue ni desapegarse a nivel físico, es que la norma la ha interiorizado porque es lo que constituye su superyo. O sea, toda esa norma que interiorizas, con la que naces heredada, lo que estabas diciendo antes a través de la jugada del estudio, naces con una serie de herencias que te están configurando. En el caso de la familia de Norman Bates viene sobre todo por esa convivencia... Creo que la norma nos está atacando. Yo, el apocalipsis. Luego dicen que no iba a acabar el mundo. Bueno, esto es el mundo real, es decir, que nosotros estamos hablando de filosofía, pero la gente está a este nivel, o sea que... Un ejemplo de la norma interiorizada. Claro. Bueno, y el ritual totalmente altusariano.
esa norma interiorizada, que en este punto está tan, vamos, que la quiere reflejar, o sea, de una manera casi muy evidente, es al fin y al cabo el nuevo líder que hoy tenemos. Claro. Que por eso ha costado en salir. Es un líder que tenemos dentro de nosotros y que viene a ser la norma del padre, que viene a ser eso. Pero es verdad que, bueno, no sé si, pero todo este rollo ya lo veía Freud en su tiempo, es decir, Freud ya se daba cuenta, o sea, por eso es verdad que no es algo tan nuevo. Lo que pasa es que sí es cierto que hay ciertas enseñanzas del psicoanálisis, que es la tesis de Zizek, ¿no? Que en la época victoriana eran aplicables y que hoy día no es que haya que desechar porque ya no estamos en una sociedad patriarcal victoriana, sino que al contrario, son más actuales que nunca, como este tema del superyo. Claro, es que es lo que iba a Sara, cuando se producen mecanismos de ruptura aparentemente con el pensamiento hegemónico, con los mecanismos de poder más burdos, o sea, muchas veces vemos una represión dentro de las propias personas que tiene que ver, porque sí es cierto que se rompen normatividades sociales, pero dentro sigue estando el nombre del padre pesando. Claro. Entonces, cuando decía algún compañero lo de repetir, que lo decía Freud y que luego lo retoma Lacan, lo retoma Deleuze, que vimos el otro día, claro que solo se puede salir a través de la repetición. Es muy interesante ese mecanismo, porque lo que viene a decirnos es, en el momento que tú estás repitiendo, partiendo de una experiencia previa, tu bagaje no es el mismo, por lo tanto la repetición ya no va a ser idéntica. Entonces solo hay manera, o sea, que parezca una contradicción, una paradoja, al repetir ya no repites. La única diferencia se encuentra en la propia repetición. Es interesante como ver desde la propia norma interiorizada, habiéndola descubierto, la repetición se va a producir siempre desde un lugar que puede llegar a ser liberador. Yo eso no lo tengo tan claro, pero bueno. Digo, puede. Pero bueno, estamos ahí experimentando. Yo es que soy marxista, así que yo creo que en realidad, si no cambiamos las relaciones de producción, esto seguirá siendo lo mismo, pero de otra manera, pero... Claro, por ejemplo, O sea, no me importa ser fundamentalista respecto de eso, pero si estamos hablando de sociedades capitalistas en las que pasa tal cosa, la única manera de cambiar esas sociedades capitalistas es cambiar las relaciones de producción capitalistas. Pero bueno, mientras tanto habrá que... Marx lo dice en el fragmento sobre las máquinas, viene a decir, o sea, lo que ha pasado ahora mismo, que tú antes lo has mencionado con el postfordismo, dice que va a llegar un momento en el que la relación capitalista ya no va a pasar por la producción material, sino por la inmaterial. Sí, sí, sí. Y eso, lo perverso que tiene es que si antes era muy fácilmente detectable dónde estaba lo malévolo del capitalismo, que era la producción mensurable, y ahora mismo al ser inmaterial es también más fácil, más complejo, pero al mismo tiempo más efectivo la interiorización de ese nuevo modo de producción capitalista. Sí, es la idea de que los afectos o las relaciones subjetivas, todo este rollo postmoderno de las relaciones en red y demás, las relaciones personales, son un factor económico de producción, son la inteligencia colectiva. Llega a decir Marx en el Sí. En el capitalismo todos los sólidos se desvanecen en el aire. Desde una perspectiva marxista también se puede entender de ahí. Sí, yo creo, de hecho, yo creo que pasa lo mismo con el marxismo que con el psicoanálisis, que ahora no es que ahora esté anticuado, es que ahora es más actual, o es tan actual como... Lo que pasa es que hay que interpretarlo. Con las pesadillas que estamos ahora teniendo cualquier esquina, ¿alguna recomendación o alguna idea que puedas dar para los sueños? Una pauta. Esa pregunta es muy amplia. No sé, hacer cosas como esta, organizarnos, militar en algún sitio, ser activistas, crear cosas. O sea, en realidad, crear cosas, crear organizaciones, en realidad, crear normas, crear rituales, crear prácticas, porque yo en eso sí que soy altuseriano y yo creo que la única manera de romper con los aparatos ideológicos de Estado mediados por rituales, atravesados ideológicamente y que consisten fundamentalmente en normas que interiorizamos por medio del hábito material, la única manera es crear hábitos materiales distintos. O sea, en realidad la única manera de no pensar dentro del sistema es articularte siguiendo unos procedimientos que sean distintos a las lógicas del sistema. Es decir, crear organizaciones, crear redes, crear alternativas. Pero vamos, cosas que en concreto no te puedo decir. Igual soñabas ahora en directo, no sé. ¿Eh? Igual soñabas ahora en directo, ¿verdad? Sí, pero seguro que me reprimiría.
Vale, pues si no hay nada más. No. Bueno. ¿No hay ninguna palabra más o...? Yo sí quería preguntar entonces un poco, ya para cerrar, por lo que estuvimos viendo, con todo esto que tú has contado un poco desde, bueno, enlazando desde Lacan, bueno, el Freud de Lacan, con lo de los Balcanes, que bueno, claro, se lo ha vivido muy de cerca y lo intentó cambiar la política institucional. O sea, es un filósofo para mí mismo de ver que está teniendo ahora mucha repercusión, incluso más que antes, cuando pasó a la arena política pública, porque yo es que no lo conozca bien, pero el viraje que ha dado sí que está mirando un poco más a eso que está fuera precisamente de la política institucional, que los Balcanes al final no han resuelto los problemas que tenían que ver. Entonces es verdad que ahora en las últimas entrevistas o en algún libro que tiene así más pequeño, más divulgativo, está intentando un poco tirar por esa nueva subjetividad, incluso analizando por lo que pasó en Egipto y luego todo lo que ha pasado. Entonces a mí sí que me falta un poco cómo lo conecta con todo, por lo menos lo que estamos viviendo en la Europa meridional, ¿no? En Grecia, en España, en Portugal. Y ahora... El problema es que el tío se contradice mucho, es decir, el aparato teórico que tiene está muy bien y lo puedes aprovechar para plantear cosillas, pero luego en un libro dice una cosa, en el otro se le ocurre otra y bueno, vale, pillas lo que te interese y no pilles lo que no te interese. El último que han traducido en ACAL, que está muy guay, el de Living in the End Times, que no sé cómo lo han traducido, Viviendo en el fin de los mundos, no sé, que lo han sacado ahora, tiene una parte interesante, que ahí es una teorización filosófica del comunismo y de cómo funcionaría una sociedad utópica comunista, que básicamente se monta un rollo, ¿no? Que sería algo parecido a los X-Men, o sería algo parecido así, ¿no? Una sociedad en la que, utilizando las palabras de Fredric Jameson, todos creciéramos con nuestras neurosis y nuestros propios problemas patológicos como si fuéramos flores silvestres. Quiero decir que, vale, es una propuesta que está ahí y luego tiene otras en otros sitios. Pero, vamos, que no vamos a encontrar en su libro nada que aplicar nosotros, que no se nos haya ocurrido ya. Nada, gracias a Luis y aquí hemos terminado ya la primera parte del ciclo y bueno, vamos a seguir trabajando para montar la segunda y como he dicho, aparte de irlo colgando tanto en el Facebook, Twitter como en la página web, pues con la lista de correos que os habéis apuntado todas, pues os iremos informando de los siguientes seminarios que sabéis que no solo los hacemos aquí, sino que en varios sitios de todo el país con los que estamos trabajando estamos realizando este ciclo de nociones comunes. Así que nos mantenemos informados y gracias a Luis.